No hay cultura espiritual, no hay cultura iniciática, no hay cultura que haya tenido alguna eficacia poderosa en magia que no se interese en esto que tú llamas perdón. Aquí en castellano lo llamamos así. Esto es en sí mismo aleccionador. A todas les interesa el mecanismo del perdón y en todas es vista como un mecanismo sanador. Voy a ir al otro extremo del puente. Si hoy vemos lo más, después retornamos sobre la cuestión originaria, si hoy vemos lo más avanzado en lo que respecta a medicinas de orden ortodoxo, pero también de orden alternativo, la coincidencia sigue siendo pasmosa. Como 2600 años atrás, hoy la vanguardia de la medicina descubre una extraña relación entre el mecanismo o no del perdón y enfermedades tales como el cáncer, de una manera que la ciencia ha tenido que aceptarlo. Cuando hablamos de perdón, en principio y solo en principio, estamos hablando de un mecanismo de liberación de algo. Esto es para empezar a mirar en la dirección correcta. Liberarse de algo, ¿qué es lo que no hace el cáncer? El cáncer no logra liberarse de un grupo de células que empiezan a crecer indiscriminadamente y no logra alargarlas, no logra dejarlas. Pero es sumamente importante ver que en los dos extremos del puente está una misma cuestión. Hay una relación directa entre el perdón y la salud. La vía del cáncer hoy es como se lo investiga por medicina, pero no solo para el cáncer. Adelante, por favor, sí. Está el que perdona y el que quiere ser perdonado. Bueno, ahí empieza el error. Ahí empieza el error cuando uno se toma en serio el trabajo de investigar estas cuestiones. Fíjate qué pasa cuando alguien dispara el mecanismo por el cual se genera una enfermedad, por ejemplo, como la que recién mencionábamos, como el cáncer. Lo que sucede es que deja de generar, bueno, médicamente no me hace falta explicárselo a médicos, pero efectivamente para en general la gente podríamos decir de una manera fácil, deja de generar ciertas células que son soldados que combaten contra las células cancerígenas. Esas células, linfocitos particulares, que en esos estudios se llaman NK porque son natural killers, es decir, atacan naturalmente, matan naturalmente a lo que el organismo necesita que sea matado, defendido. Ahora, cuando alguien entiende que le viene un peligro, una amenaza, algo que le puede generar una situación de estrés desde afuera, deja de generar esos linfocitos particulares. Acá está la clave del perdón. ¿Por qué? Por lo que tú mismo decías. Si yo entiendo el perdón como una cuestión entre algo que me pasa a mí y lo externo, lo perdono, no lo perdono, me perdona, no me perdona, el agente agresivo, el psiquismo, la mente y todo el organismo se polariza para entender que entonces el agente agresivo está afuera. Cuando yo creo que aquello que tengo que perdonar está afuera, o que aquel que me tiene que perdonar está afuera, dejo de generar las células que adentro se encargan de protegerme. Acá está la clave, pero perfectamente comprensible. Dejo de generar células que me protejan del adentro porque acabo de caer en la trampa de creer que aquello de lo que me tienen que perdonar o aquello que tengo que perdonar es una cuestión con el afuera. Hay proyectos muy concretos que en Estados Unidos se han hecho en Filadelfia. De hecho, se han hecho libros de esto, el proyecto Perdón, precisamente se llama, donde es pasmoso. En una clínica en Filadelfia específica que se llama Centro de Estudios de Tratamiento contra el Cáncer, se descubre algo inesperado para todo médico. 7, o sea 70%, 7 de cada 10 pacientes que tenían cáncer no habían resuelto una situación de perdón. No habían sido perdonados o no habían perdonado. A partir de eso se les desarrolla un cáncer. Esto no quiere decir que sea la única etiología del cáncer, pero sí que está tremendamente relacionado. Cuando yo creo que el perdón es una cuestión que le tengo que dar a otro, que otro me tiene que dar, acabo de disparar la primera ficha de dominó que puede generar en un cáncer físico o social. Después, si quieres, lo retomamos. Uno de los problemas que yo entiendo en cuanto al perdón, cuando pedimos perdón, estamos esperando a que la otra persona nos perdone. Eso es el error. Eso nada tiene que ver eso con lo que enseñaron las iniciaciones, las culturas iniciáticas, los iniciados con el perdón. Mira, insisto, yo quiero dejar de lado en esto lo religioso, pero si entendemos que
el 80% de la humanidad sigue a Buda, Cristo o a Mahoma, y los vemos desde antes de que se hayan hecho de eso religiones, podemos entender que los tres hablaban de cuestiones en común sumamente eficaces, viendo que 2600 años, 2000 años y 1600 años en cada uno de los tres casos, seguimos tratando de entenderlos como lineamientos, faros de vida. Los tres hablan del perdón, pero los tres remiten a una misma palabra. Cuando hablamos de perdón, si yo le preguntara a alguien interesado en Cristo, más allá de lo religioso, o en Buda o en Mahoma, ¿qué palabra usaba Cristo para hablar de perdón? En general no se tiene idea. Se la relaciona con la metanoia griega, pero esa es la traducción griega. Cristo, si bien hablaba en griego, no hablaba demasiado en griego. Él hablaba en otros idiomas, en arameo, y en arameo de la zona de Galilea. Hay una palabra clave que te define de entrada el perdón desde un paradigma que te abre la cabeza y te permite comprender del perdón algo muy distinto de lo que creemos habitualmente. La palabra que usaban por igual en arameo Cristo, en árabe Buda, en árabe Mahoma, y en el palí, en la misma raíz etimológica, lo encontramos en Buda, es una palabra importantísima que en Occidente casi ni se conoce. Si tú le hablaras a Cristo y le dijeras perdón, no entiende lo que está hablando, no entiende de qué le hablas. Tú has enseñado el perdón, yo te diría, no entiendo esa palabra. La palabra que ellos usaban es maghfira. Maghfira es una palabra que nos abre el camino del perdón en una dirección eficaz. Maghfira, que se traduce como perdón para los griegos y de ahí en más a nuestros idiomas, significa no solamente perdón, es indiferenciable. Al mismo tiempo, maghfira significa protección. Cuando yo perdono, me protejo. Esto cambia completamente lo que pensamos que es el perdón, que es una cuestión que en todo caso yo le doy a otro o que otro me tiene que dar a mí. Yo, al establecer el mecanismo del perdón, quedo protegido. ¿Protegido de qué? Por ejemplo, de mecanismos como los que antes ubicaba. De creerme que la amenaza me viene de afuera, entonces suprimo el sistema de autodefensa y entonces empiezan a generarse células indiscriminadamente que no se defienden mi propio organismo. Adquiere una coherencia extremadamente desafiante, pero sumamente eficaz. Yo quedo protegido cuando establezco el mecanismo del perdón. ¿Por qué? Por la base de la lógica del perdón. La lógica del perdón enseña lo siguiente. Traidores habrá muchos en el universo, en la vida, y te vas a cruzar con traidores todos los días. Estafadores, ladrones, en todos lados. ¿Por qué a ti te ha entrado? Esta es la primera pregunta. Son 40 años. En la amabilidad que han tenido en tu presentación, decías 40 años. Yo hace 40 años que atiendo en consultorio, ya de manera por internet ahora, de maneras muy masivas, pero de todos modos son 40 años de actividad donde el cáncer me lo he tenido que cruzar muchas veces. Yo en mi escuela tengo el honor hasta de que hay gente que ha escrito libros específicamente porque le daban literalmente a los 80 años, 70 y pico de años, 3 días de vida, cáncer fulminante. Ya pasaron 6 años, sigue viajando por el mundo. Gente que escribió libros al respecto. ¿Por qué? Por descubrir algo extremadamente poderoso. Cuando efectivamente el problema entró en tu vida, te han traicionado, o tú has errado, te has equivocado y has traicionado o has robado. Eso no le entró a alguien porque el problema le venga de afuera, sino porque en sí hay algo armónico con lo cual sintonizó. Quiere decir que aquel que me hizo algo por lo cual yo creo que lo tendría que perdonar o no, o que tal vez no lo puedo perdonar, entrando en el primer agente, alguien que cree que tiene que perdonar hacia afuera, en realidad empieza a ver en ese un espejo que le marca en sí dónde está la cuestión. Si el traidor... Responsables, entonces. Absolutamente claro. Esto así se piensa de una manera en la cual... No culpables, perdona. No, sí, porque entramos en la culpa ya es otro mecanismo y ya es otro discurso. Ya entramos en un... Claro. Si esto entró, responsable es muy importante esa palabra, porque responsable significa habilidad de responsa, habilidad de respuesta. No he tenido la habilidad de responder, eso me hace responsable. La persona me pudo querer traicionar, pero ¿por qué a otro no lo logró traicionar y a mí sí? Eso sintonizó el adentro con el afuera. Doy vuelta a la cuestión, lo veo como un espejo. Mi pregunta es, ¿dónde yo me traiciono si me traicionaron? ¿Dónde yo estoy a mí mismo desvalorizándome si me desvalorizaron? Si yo creo que yo se lo hice a otro, entiendo que si yo le logré perjudicar a ese otro, el responsable de que eso ocurra no es solamente lo que yo pude haber hecho, sino que se lo dejó hacer.
A partir de eso hay un mecanismo del perdón. Fíjate de lo que estamos hablando. Un método del perdón. Es tan concreto, es tan riguroso, es tan exacto que el perdón no puede quedar en lo que creemos que es todos los días. Cuando a alguien tú le preguntas qué entiende por el perdón, empiezan mecanismos de hacia afuera. Desde afuera hacia mí o de mí hacia afuera. Ya eso nos pone en un camino extraviado. Pero si además le preguntas a alguien, suponte que quieres perdonar, ¿qué haces? No tiene idea. No sabe qué camino tiene que tomar. Es como si le dijeras a alguien, bueno, tú quieres, no sé, adelgazar, ¿qué haces? Y qué sé yo, como un poco menos de pan. No tiene idea de qué hacer. Estamos en el mismo orden. El perdón exige pasos rigurosos para que funcione como mágfira, como protección. Si no, tú te crees que estás en el perdón y lo que estás haciendo es un mecanismo moral que nada tiene que ver con el perdón. ¿Por qué nos dejamos agredir, entre comillas, por algunas personas? Pero hay personas que realmente están agrediendo continuamente. No hay duda, no hay duda. El tema es por qué a ti te han podido. ¿Por qué esa misma gente no se rodea de 10 y los 10 tienen cáncer? ¿Por qué a uno le entró cáncer aparte? Digo, ahora entendamos, el concepto de cáncer no solo como físico, sino social. Se transforma en un cáncer tu trabajo si hay un traidor. Se transforma en un cáncer tu relación de pareja si ahí hubo infidelidad. O sea, cuando hablamos de cáncer estamos hablando de algo que en lo físico es concreto, pero que no se remite a lo físico. Y que cualquier situación de la vida se puede transformar en un cáncer donde empiezan a crecer las células mortuorias mortales ahí dentro. Claro, por supuesto, yo no digo que esto al otro lo exime de eso que tú decías antes, culpa, pero con eso no resuelvo el tema, culpando o culpándome. Sí, entro por el mecanismo de la habilidad de respuesta, responsa. Para eso necesito, primero, entender que si el problema entró en la vida de alguien, es porque en esa persona se disparó el mecanismo para que entre. Aunque el agente externo no queda liberado de la responsabilidad en juego, pero dejo de depender de lo externo. Dejo de depender del otro. Es decir, perdonarnos a nosotros mismos, que quizá donde evoca todo es el perdón hacia nosotros mismos. Sí, aunque la frontera entre yo y el otro acaba de quedar borrada. Porque es cierto que al final uno dice, lo que voy a decir tal vez suene demasiado sublime como para que sea real. No, esta es la escala final del viaje. Yo termino agradeciéndole al otro lo que me hizo. Porque gracias a eso me mostró en mí lo que yo jamás hubiera detectado. O sea, realmente es un mecanismo que finalmente genera que yo ya no pueda ver en el otro una amenaza, sino que lo que vi es en ese. Mira, en la Cábala al otro, en estas vertientes lo llama Da'at, que es el maestro escondido. Era un maestro escondido detrás de la máscara del traidor. Eso no significa que al otro lo hace bueno, significa que a mí deja de hacerme mal, que es otra cuestión muy distinta. Del mismo modo hacia el otro, lo que yo haya hecho hacia el otro. Si eso al otro le dañó, yo tengo que ver en mí dónde está la cuestión por la cual efectivamente me creo con el poder de dañar a otro. Ahora, lo que el otro aprenda o no aprenda de eso no dependerá de lo que yo al respecto pude haber hecho. Más que a la hora de perdonar, parece que se perdona, pero con la boca pequeñita, ¿no? Ocurre algo, ¿no crees que es necesario primero enfadarse, no? Claro. Yo creo que es lícito enfadarse para luego dar paso al perdón, ¿no? Claro. Cruzar los dedos y te perdono. Así como hay estructuras que son extremadamente superyoicas y no quieren saber nada con el perdón, hay otras estructuras que son extremadamente lábiles y se la pasan perdonando a lo bobo. Ese perdón que tú dices es el perdón a lo bobo. No, yo no tengo rencor. No, es tan problemática una cuestión como la otra. ¿Por qué? Porque el que se cree que por enfadarse va a resolver la cuestión y que entonces, si pasó por el enfado, el perdón o no, va a tener eficacia, como el que se cree que evitando eso está poniendo en juego el perdón, en ningún caso entendió de qué se trata el perdón. Yo vuelvo a poner hincapié, pongamos la lupa un poco en eso. ¿Qué haces si decides perdonar? Primero, me conviene a mí. No es una cuestión entre yo y el otro. Por mecanismos tan concretos como los que antes decíamos, yo aprendí a protegerme de algo que si de afuera me logró dañar, no es porque el problema estuvo afuera. A la larga es lo que también la medicina enseña respecto del el motivo por el cual alguien de pronto se hace factible de cáncer. Dejó el mecanismo inmunológico de trabajar bien. O sea, yo bajé la defensa, yo bajé la guardia. El otro me puede tirar 20 golpes. Yo he enseñado artes marciales iniciáticas durante muchos años. El otro te puede tirar todos los golpes que quieras. Si tú bloqueas y mantienes bien tu posición, no te va a entrar el golpe. Si te entró, no es porque el otro tiró el golpe, sino porque tú no has bloqueado, no te has movido, no has esquivado. Lo mismo sucede con lo que estamos diciendo. El otro me puede tirar todos los agentes que quiera, pero si entró alguno de esos agentes, me está enseñando en mí
dónde está. Entonces, enojarme con el otro, lo único que hace es darle más poder al otro. Porque creo que efectivamente el problema vino de él. Eso lo que hace es poner el agente afuera y empieza el mecanismo que decíamos antes. Entonces el peligro está afuera. Y como el peligro está afuera, suprimo los mecanismos de defensa del organismo, porque acabo de informarle a mi realidad que el peligro me está viniendo de afuera. Suprimo mecanismos de defensa, se acaban los linfocitos por los cuales y empieza ese mecanismo de dominó. Esa es la relación entonces entre el cáncer y el perdón. Claramente. Es muy fuerte. Un virus o una infección por un Exactamente. virus, un patógeno general. Claro, así es. Por eso es muy fuerte lo que... Tal vez el libro ese que te mencionaba, el Proyecto de Perdón, no es un muy buen libro, no es altamente reconocido, porque está muy teñido por lo religioso. Pero el estudio base del que surge, que es un estudio médico, es revelador. 7 de cada 10 personas que en una clínica especializada de cáncer se les ocurrió en algún momento, bueno, por cuestiones que ahí están contadas más anecdóticamente, preguntarle a la gente cuando desarrolla el cáncer, ¿tuvo alguna situación de perdón en su vida no resuelto, no habiendo perdonado, no habiendo sido perdonado? Sí. 7, y empieza ahí un mecanismo que al poco tiempo se desarrolla en cáncer. Claro, insisto, no solo cáncer físico. Si lo extendemos, el 100% daría. Porque entre los que desarrollan cáncer en el sentido médico-físico y al que se le transforma en un cáncer, el trabajo, la pareja, la relación a los hijos, lo que fuere, vemos que efectivamente hay un mecanismo que en la vida nos encontramos, y una de dos. Y acá entramos en las vertientes iniciáticas. O el universo se equivocó, que nos manda un mecanismo que arrasa por todos lados, es irrefrenable, o ahí hay una profunda enseñanza que no hemos aprendido y que ese mecanismo está tratando de que la aprendamos. Por eso es una protección el perdón. Pero no estoy protegiendo al otro, no me estoy protegiendo del otro, yo estoy protegiendo. Por eso en arameo, como hablaba Cristo, es equivalente a magfira, perdonar. Y también se dice, me puse un casco. Magfira significa me puse un casco, quedé protegido y ya no dependo del otro. Me puede tirar todas las flechas que quiera, yo tengo la magfira puesta. A su vez es la traducción de poder, me hago más poderoso. Entonces son muchas cosas las que se abren. ¿Y qué ocurre en el cáncer cuando perdonamos? Al dejar de ubicar que el agente agresivo vino de afuera, le estoy dando la orden a mi propio universo de que se defienda de lo que en mi universo genera que yo me haga batible, no imbatible. Que yo me haga batible, no imbatible. Ahí entran mecanismos como los que te decía antes. Yo tengo el orgullo de que lo han escrito una persona. Además, no es el único caso, pero una de las personas escribió un libro y lo llamó Mi vida iniciada a los 80. Porque cerca de los 80 le descubren y descubre dónde y desde dónde lo dejó entrar. Los médicos no pudieron entender jamás lo que ocurrió. A 3 días se tenía que haber muerto. A 6 años le están diciendo pare de viajar por el mundo porque además de todo tiene una edad en la que tiene que tener cuidado. Quiero que se entienda, funciona efectivamente. Claro, ya sé, esto tomado como un camino, si no creemos que es la pastillita milagrosa, que es de la que nos tenemos que cuidar porque te hace creer que no hay camino interior. Tomado como un camino, por eso lo primero que aclaré, el camino del perdón. Y para eso hay mecanismos. Hay 3 mecanismos que se tienen que poner en marcha para que algo se compute en mi organismo, en mi energía y en mi mente como ya estoy en el mecanismo del perdón. Si no los pongo en juego, yo puedo creer que estoy perdonando y en realidad lo que estoy es como quien cree que está tomando un medicamento y bueno, y tal vez es un placebo nada más, no está tomando el medicamento. Hablar de perdón sin poner en juego los 3 pasos del perdón es tomar un plan. Reconocimiento. El reconocimiento de dónde está efectivamente aquello por lo cual eso me entró de afuera. Si me traicionaron, ¿dónde me traicioné? Si yo estoy traicionando hacia afuera, ¿dónde efectivamente yo en eso creo que entonces le dirijo la vida al otro? Porque creo que yo con lo que hice le perjudiqué al otro y no por lo que él dejó entrar de lo que yo hice. Rectificación, reconocimiento, ya tenemos 2. Rectificarlo, no permito más en mí esa traición. Lo reconozco, me rectifico. Y en lo que hace al otro, cuando creo haber dañado al otro, como te obligan los abogados, pero lo hacen por una cuestión legalista, lo que es un resarcimiento. Yo voy a hacer por ti, ahora que me doy cuenta de que lo que hice te perjudicó, tal cosa. ¿La quieres tomar? Tómala. No la quieres tomar, ya es problema tuyo, pero yo me lo saqué. Perdón como liberación. En forma inversa, puede ser que el otro jamás acepte lo que yo quiero ubicarle para resarcirle, pero yo rectifiqué.
yo reconocí, ya estoy agradecido hacia el otro y le pongo algo en juego. Viste que los abogados, has visto que los abogados te lo obligan a hacer, bueno, va a tener que darle una indemnización por... No espero que venga un abogado y me lo obligue. Yo, tal vez el otro lo acepte, tal vez no, pero ya no es una cuestión que yo pueda decidir. Una cuestión poderosísima, que es muy importante, y te vuelvo a agradecer este medio, que la gente lo vea, es que cuando alguien quedó en el laberinto del perdón y no lo resolvió, hay una clave, yo la encontré en consultorio y puedo dar de esto casuística poderosísima. Hay una clave. Cuando tú le haces nombrar, bueno, a ver, ¿cómo se llama la persona o el mecanismo o la empresa o la situación ante la cual el mecanismo del perdón no se puso en marcha y empieza esa cuestión de generar de eso un cáncer? Yo acá hablo como psicoanalista, en lo que digo ahora lo puedo avalar como psicoanalista. Por mecanismos psíquicos que se llaman metáfora y metonimia, que es con lo que se rige el inconsciente, esas letras, supongamos, Juancito o Pepito o quien sea, fue quien me traicionó, y a partir de ahí empieza a ver que en todo en su vida donde están esas letras se le transforma en problema. Esto es pasmoso, te abre la cabeza. Todo lado donde están esas letras se termina transformando en un lugar de problema. ¿Qué quiere decir? El cáncer se está expandiendo. Las células cancerígenas se transforman porque, como el psiquismo, las cosas que se llaman igual pasan a estar bajo el mismo conjunto. Ese es parte del cáncer. Entonces uno dice, le explotó en otro lado otro problema que no tiene nada que ver. Pídele que lo nombre. Cuando lo nombra, vas a ver que lo nombra con letras parecidas a las del nombre, la situación, la empresa en la que quedó atrapado en ese mecanismo. Quiere decir, efectivamente, o esto es un mecanismo maquiavélico, demoníaco, espantoso, que entró en la vida como un error de diseño del universo, o está para que aprendamos de toda la vida una misma cuestión. ¿Qué cuestión? Aquella con la cual protegernos a nosotros mismos gracias a ver dónde hemos dejado entrar lo que no queríamos que ingrese. Hay personas que directamente se abren a perdonar, ¿no?, en terapia, pero hay otras muchas que no. ¿Qué hacer con estas personas que no se atreven, no quieren o no pueden? Yo particularmente lo que entiendo que hay que ubicar de entrada es que no es función de cada uno cambiar al otro. Uno le puede mostrar todo esto y que la persona trate de resolver su problema por donde sea. Cuando vea que ninguna cuestión le funciona, ahí es bueno que sepa que existe otro paradigma al respecto que le permite entender que el perdón no es una cuestión para con el otro, sino que es una cuestión de lo que tiene que aprender para sí mismo en su vida. ¿Para qué? Para generar realidad propia. Volvemos al concepto de magia. Para generar esa magia de no depender del otro. Ojo, a veces aquel a quien se culpa es al ministro de Economía que por tal resolución me fundió el negocio. Es lo mismo, para el caso da lo mismo. Cuando de lo que se trata de eso, si te das cuenta, estamos generando un mecanismo de liberación. Cada vez dependeré menos de lo que venga de afuera. Eso no quiere decir que el afuera no existe. Va a venir de afuera, pero el virus de la gripe ronda. ¿Por qué me engripé yo? Es otra cosa. Eso es el juego. Si se resuelve el conflicto, viene el miedo a la reaparición del cáncer o la enfermedad. Claro. Esto, descubrir que el conflicto en juego ahora me permitió ponerme la máxila, el casco, me asegura que estoy protegido. Me di la vacuna, listo. Esa vacuna no es una cuestión de convicciones imaginarias, sino que de lo que estamos hablando es de algo que en sí mismo desactivó el mecanismo por el cual se había activado el cáncer. Entonces, efectivamente, no solo que no hay miedo, sino que lo que yo observo es, en la clínica la gente va a buscar la situación ahora, a la que antes temía. Esto en chamanismo se nombra, eras la presa, ahora te diste vuelta y tú eres el cazador. Le tenía miedo al oso, ahora me doy vuelta y voy a buscar. Van a buscar la situación para ponerse a prueba, se fortalecen infinitamente más. Es decir, a tal punto el miedo a que se restablezca tiene cada vez menos lugar, que van y buscan la situación para asegurarse que eso ahora no tenga poder sobre ellos. Técnicas como la meditación, por ejemplo, ¿no?, pueden ser de gran ayuda en estos casos. Debo decir, sinceramente, no lo puedo constatar. No, jamás lo he encontrado. La meditación es buenísima para otras cosas, pero lo que es un camino interior, hay gente que medita y no hace camino interior. Yo he tenido contacto con los hombres sagrados de un montón de culturas, muchos de ellos 9 de cada 10 ni conocen lo que es la meditación e igual pueden seguir este camino donde de lo que se trata es de la generación de realidad propia. A quien le cae bien la meditación, pero en meditación poner en juego esto. Porque si la meditación se lo toma como normalmente se lo hace, un rato en el cual me aíslo del mundo y me meto en mí mismo, a las media hora que salí de la meditación el mundo sigue ahí.
Suele ocurrir. Exactamente, es como el que se cree que porque es como el que se cree que porque es vegetariano es más espiritual. No, claro, exactamente, son cuestiones del orden de un paradigma engañoso que te hace creer que estás activando lo que de otro modo jamás se activa, sino porque te crees que lo estás activando. El peor enemigo es creer que ya está en marcha la cuestión, cuando de la cuestión sigues totalmente ignorante. Bueno, al margen del trabajo psicoterapéutico, ¿recomiendas algún tipo? Porque está claro, evidentemente el caso de cáncer, por ejemplo, el hecho de resolver o de perdonar, el cuerpo, existe el terreno orgánico que está afectado, ¿no? ¿Tú recomiendas algún tipo de terapia asociada al trabajo del perdón? ¿Terapia física? No, sinceramente no. No. O sea, realmente mucha de la gente a la que yo he tenido el honor de atender con estas cuestiones han pasado por todas las terapias. No, verdaderamente. Es la posibilidad de emprender de esto un camino de generación en los dos sentidos. O se degenera o genera, lo similar curó a lo similar. Generación de realidad propia impide la degeneración de esa realidad. Pero esto es un camino. El cáncer puede ser, o el cáncer, insisto, físico o social, yo llamo cáncer social a aquellos lugares donde se genera un lugar de muerte de aquello que tú querías para vivir, tu trabajo, tus relaciones, etc. Cuando son tomados como un camino en el cual aprendo de mí, desde dónde se generó lo que yo no quería, ya no es una cuestión de áreas en la vida. Porque voy a descubrir algo, nadie en la vida tiene problemas, nadie. Lo que tienen es un mismo problema repartido en la vida. Cuando yo empiezo a descubrir en qué consiste el mecanismo por el cual dejé entrar lo que yo no quería, eso mismo lo empiezo a ver ahora como señales en otras cuestiones que hubieran explotado también, como cáncer, social o físico, y de las cuales, Mágfira, quedé protegido y tengo más poder gracias a ese mecanismo de perdón. Por eso uno termina efectivamente agradeciéndole a aquello que en su momento maldijo. Los sufíes dicen: inclina la cabeza, y esto también lo decían los merovingios acá en Europa, inclina la cabeza, bendice lo que maldecías, maldice lo que bendecías. Ahí empezó el perdón. Una de mis frases en la vida es: lo que sucede conviene. Bueno, claro, según desde qué paradigma yo viva, sí. Porque, sinceramente, yo he encontrado gente a la que le sucede todo lo inconveniente por desde qué paradigma viven. Viven en un paradigma de autodañarse, por supuesto que lo que les va a ocurrir no es lo que les suceda, pero desde un cambio de paradigma donde genero realidad propia, 100% todo lo que sucede está a favor de lo que quiero que suceda. ¿Y por qué vía se manifiesta? Y este es uno de mis estudios más interesantes cuando en la India al respecto lo descubrí. Se manifiesta por eso que en Occidente estamos acostumbrados a desvalorizar todo el tiempo. El camino que en la India llaman Lila es Alá, está presente ahí, o sea, Dios, la deidad, camino donde Dios juega con nosotros, pero nosotros jugamos con Dios. Esto que en Occidente, ¿sabes cómo se tradujo? Casualidad. Cuando a ti en la vida algo te pasa por casualidad, lo desmereces. Fue casualidad, qué suerte tuvo. En la India dicen, eso es sagrado, eso es lila. Se te empiezan a generar casualidades favorables donde antes se te generaban desfavorables. Quiere decir, ya has puesto en marcha un mecanismo de perdón, un mecanismo de volver a conciliarte con esa palabra, reconciliación. Y ya para terminar, porque podríamos seguir hablando muchísimo. Afortunadamente sí, esto es un inicio. ¿Es la asignatura pendiente del ser humano el perdón? ¿Es la clave de la felicidad? Casi no podría decirlo de un modo mejor. En la Cábala, te decía antes, se llama Da'at, que es el maestro escondido. Efectivamente, el gran maestro. Tú dices de la felicidad, no nos quedemos cortos. Felicidad también, mucho más que felicidad. La posibilidad de la generación de la realidad que yo quiero generar incluye también la posibilidad de la felicidad, pero no se limita a eso. Sí, es el gran mecanismo. Si tú te fijas, en la sociedad, ante las situaciones de conflicto, se siguen dando las mismas respuestas de 2000 años atrás que ya no funcionaban para los griegos. ¿Quién castiga a quién? ¿Quién somete a quién? ¿Quién vence a quién? Y se creen que con eso se resolvió algo. Lo que enseñaron las iniciaciones es exactamente lo contrario. Si yo ante ese tuve conflicto, ese me está enseñando dónde está el conflicto en mí. Resuelto y disuelto, las casualidades generan una posibilidad de acercamiento que antes era imposible. Lo interesante es funciona. A mí me decían eso los chamanes. Lo extraño de lo que tú dices, José Luis, es que funciona. Es sencillo. Parece sencillo. Hombre, imagino que habrá casos, ¿no?, que
Me imagino el otro día, días pasados lo hablaba con mi chica, ¿no? Hablando de situaciones en las que violan a tu pareja, asesinan a tu pareja o a un ser muy querido, ¿no? Que hay, pero evidentemente el perdón tiene que ser, hay que perdonar. ¿Sí? Bueno, ahí es lo que se llaman grados de densificación. Si llegué a tal cuestión densa es porque la cuestión no la advertí cuando ya dio señales en lo sutil de lo que estaba dejando entrar. En este sentido, lo mejor es poner en juego el perdón para no llegar a semejantes niveles de densificación. Esto, medicina preventiva, por decirlo de una manera coloquial. Sí. Pero si se generó, efectivamente, por supuesto que estamos hablando de situaciones tremendamente dolorosas, pero el mecanismo es el mismo. Si entró, exactamente. Fíjate, una de las cosas que en la clínica yo más encontré, y son muchos años de clínica, es eso. Lo primero, cuando a alguien le pasa algo así, como lo que tú has dicho, que es un cáncer social, se hace la misma pregunta que a alguien que tuvo un cáncer físico. ¿Por qué a mí? Porque, ¿ves? Hay en él una idea de que él en algo lo dejó entrar. ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mí me hicieron esto? ¿Por qué yo tengo cáncer? Esa pregunta es un faro que se enciende y te dice, entonces el problema está en usted. Ya sé, es dolorosísimo. Y esto, vuelvo a decir, no exonera de culpa al violador de turno, pero lo que sí me permite es no depender del siguiente violador. Y de esa escena, que tal vez es la peor escena de la vida, establecer la escena de más posibilidad de esclarecimiento de esa vida. Claro, me puedo ahorrar semejante nivel de sufrimiento si las cuestiones las atiendo en lo sutil, pero aun cuando llegan a densificarse en los niveles que tú has dicho, son niveles de densificación de un mismo mecanismo.